nombre es Edgar Montiel, soy director de Client Engagement para Latinoamérica de Deaglo y Country Manager para México en Deaglo. Y nos acompaña mi compañero César Cote, quien es nuestro especialista de riesgos aquí en México. Hola César, ¿cómo estás? Hola, un gusto Edgar, un gusto a todos los que nos están acompañando el día de hoy. Buenísimo, muchas gracias César. Sí, gracias a todos. Pues para que no nos conocen, Deaglo es una firma de tecnología y de asesoría basada en Nueva York y estamos especializados en gestión de riesgos cambiarios y ayudamos a empresas, fondos e instituciones a gestionar este tipo de riesgos y donde más impacto tenemos o donde estamos más activos es obviamente en mercados emergentes, especialmente en Brasil, Colombia, Perú y México. Y no solo ayudamos a estructurar la cobertura ideal para nuestros clientes, sino también proveemos la infraestructura bancaria que nos permite ejecutar este tipo de coberturas con las mejores condiciones y también proveemos a nuestros clientes de la tecnología para poder monitorear y reportear en tiempo real. Vamos a hablar hoy un poquito pues, de lo que hemos visto en la región con empresas de alto potencial de crecimiento, con fintechs, que pues, muchas tras haber levantado equity, pues empiezan a buscar otro tipo de instrumentos para financiarse y para lograr sus planes de expansión. Y esto ha sido una ola muy fuerte de fondos internacionales otorgando deuda en dólares a este tipo de empresas. Y la verdad es que es un instrumento excelente para poder potenciar el crecimiento de las empresas, sobre todo porque muchas veces la banca local tradicional pues no se fija en este tipo de empresas nuevas o que están apenas generando un historial, ¿no? Entonces, ahorita vamos a hablar de cómo ayudamos a este tipo de empresas y cuáles son los riesgos. Bueno, primero voy a empezar con qué riesgos encontramos o qué retos o qué desafíos y después vamos a hablar de cómo los servicios de Deaglo pueden ayudar a solucionarlos, ¿no? Por ejemplo, vamos a asumir que una empresa ya recibió deuda en dólares y sus lenders le están obligando a hacer una cobertura cambiaria, ¿no? Y aquí es donde empiezan los retos, ¿no? Como decíamos, la deuda en dólares puede ser un catalizador excelente para crecer, pero si no se gestiona de forma profesional, los riesgos del tipo de cambio pueden destruir el modelo de negocio de cualquier empresa, ¿no? Y vamos a hablar de estos tres retos que encontramos, ¿no? El primero, pues, es el costo de la cobertura, ¿no? El costo de coberturas depende principalmente del diferencial de tasas de interés entre las divisas. Y, por ejemplo, hoy en Latinoamérica podemos ver costos anuales de cobertura desde un 1% en Perú, muy competitivo, pasando por un 3-4% en México, donde todavía puede ser aún muy manejable, y, por ejemplo, ver 8, 9 o incluso 10% en Colombia, ¿no? Donde ya puede ser un poquito más complicado hacer una cobertura eficiente. Y bueno, si sumamos este porcentaje al costo del credit facility, pues podemos ahogar los márgenes de las empresas. El siguiente riesgo que vemos son restricciones de liquidez, ¿no? Al ser empresas jóvenes o fintechs con balances en desarrollo, las contrapartes tradicionales pues, suelen exigir colaterales pesados o márgenes que implican congelar capital de trabajo valioso para la fintech. Entonces, nosotros ayudamos a proveerlos con la infraestructura bancaria, con nuestras más de 20 contrapartes globales, siempre con el objetivo de lograr las mejores condiciones de liquidez. Y el tercer reto que vemos es la carga operativa, ¿no? Sabemos que este tipo de empresas pues tienen unas estructuras muy limpias o muy eficientes, tienen poco personal. Entonces, poder hacer procesos de onboarding bancarios que pueden durar hasta 6 meses, pues puede ser muy desgastante para las empresas, ¿no? Entonces, estas empresas necesitan ejecutar rápido y no tienen el equipo ni el tiempo para pues, perder medio año en papeleo. Y también pues puede haber una carga grande en estar monitoreando esta exposición y estos usos de capital este, para, perdón, y puede ser, no tienen el personal para estarlo monitoreando y reporteando. Entonces, con nuestra tecnología también pueden solucionarlo. Y finalmente voy a pasar a qué soluciones hemos encontrado, qué soluciones ofrecemos en Deaglo para poder solucionar este tipo de problemas, ¿no? El primero, pues, es el diseño de la estrategia de
cobertura. Nosotros diseñamos las estrategias correctas y eficientes, no vendemos productos a ciegas. Utilizamos modelos estadísticos avanzados, matemáticos, para simular y comparar diferentes instrumentos y nos aseguramos de que el cliente entienda el impacto exacto en su flujo de caja antes de ejecutar y que conozcan todas las implicaciones del instrumento que están contratando. También les proveemos, como decía, de la infraestructura bancaria para poder ejecutar este tipo de transacciones. Trabajamos con un marketplace de más de 20 contrapartes globales. Esta diapositiva ya no está actualizada, pero ahora estamos trabajando con 20. Y lo que buscamos siempre es conseguir los mejores precios, reducir los costos de transacción y negociar las mejores condiciones de crédito para las empresas, ¿no? Que no tengan que poner un colateral, que no tengan margen de variación, margen iniciales, ni nada por el estilo. Y finalmente, como les decía, los probemos de nuestra tecnología para que puedan monitorear y reportar a sus lenders, a sus fideicomisos, a sus stakeholders, etcétera, ¿no? Entonces automatizamos la gestión de las coberturas para eliminar procesos manuales y riesgos operativos. Y finalmente, lo que quisiera decir es, ¿qué es lo que hemos logrado para nuestros clientes? ¿No? Hemos logrado reducir en un 35 o en un 40% los costos de ejecución y muchas veces incluso de su financiamiento por tener coberturas eficientes, ¿no? Y eliminamos los cobros ocultos que pueden muchas veces prestar las contrapartes, sobre todo en Latinoamérica. También los ayudamos a hacer un benchmarking de todos estos, de los precios, de los spreads que ofrecen los bancos y de las condiciones de crédito para que siempre obtengan lo más competitivo. También hemos logrado un 20% de mejora en la eficiencia del hedge, evitando posiciones sobrecubiertas o subcubiertas por pagos anticipados. Les decimos exactamente cuánto es lo ideal que deben de cubrir de su exposición. También hemos logrado aperturar líneas de crédito de FX en solo 1 o 2 meses, ¿no? En lugar de 6 meses, que era los tiempos normales. Y sobre todo, pues les damos 100% de visibilidad centralizada y monitoreo en tiempo real desde la computadora. Entonces, en resumen, lo que hacemos en Deaglo es que endeudarse en dólares sea un camino seguro, eficiente y que sea accesible y fácil de escalar para todas las fintechs que lo estén buscando. Bueno, esa sería una breve introducción de lo que estamos haciendo en Deaglo y pues voy a dejar que César se meta un poquito más al detalle. Claro, muchas gracias, Edgar. Y aquí, justamente como nos estaba mencionando, hoy en día hemos visto, participamos recientemente en el Colombia Tech Week, también en México Tech Week y en varios eventos en donde hemos visto mucho este boom de las empresas fintech hoy en día en Latinoamérica, que cuando platicamos con estas empresas, bueno, traen modelos novedosos sobre cómo solucionar distintos problemas que hoy, por ejemplo, la banca local no está solucionando, ¿no? Y hoy en día, esta expansión que están teniendo los ha llevado a buscar cada vez más el financiamiento a través de la deuda. Ya no solamente con capital, pues la deuda aquí les permite que su empresa no esté diluida y además les permite tener una reserva para que puedan ir creciendo a su ritmo, ¿no? Entonces, hemos visto cómo se están contactando cada vez más con lenders globales, norteamericanos, europeos, para poder escalar más sus modelos de negocio dentro de sus propios países, por ejemplo, dentro de México, dentro de Colombia, dentro de Perú, y que esto mismo los ha llevado a expandirse también pues, a más países, ¿no? De la región de Latinoamérica. Entonces, aquí se origina un reto muy interesante para ellos, que de por sí ya el cubrir, por ejemplo, con estos credit facilities suele ser un poco necesitar de planeación financiera bastante adecuada, pues también los lenders, en este caso, por ejemplo, requieren que el prestamista, al quien le están prestando los dólares, tenga una cobertura para gestionar ese riesgo. Entonces, aquí, por ejemplo, se empieza a generar este problema que llega a causar un dolor de cabeza grande a veces para las fintech, ya que no siempre están pues con esa especialización, ¿no? En manejar este tipo de riesgos. Y lo que hacemos aquí en Deaglo es ayudarlos con todos estos dolores de cabeza para que puedan especializarse en expandir su crecimiento. Aquí, por ejemplo, se empieza a crear algo que sería un descalce
al estar recibiendo esos credit facilities en dólares y estar operando en monedas locales, donde aquí vemos un problema, por ejemplo, que ha sido la volatilidad, ¿no? La volatilidad en el peso mexicano, que ha estado alrededor del 10%, peso colombiano al 14%, también en el sol peruano un poquito más estable, con un 5%, pero sin embargo esta volatilidad todavía existe. Hoy en día vemos una tendencia de apreciación en las divisas de Latinoamérica por un dólar débil, por algunas cuestiones locales de cada país. Sin embargo, lo que hacemos aquí en Deaglo justamente es aprovechar esas ventanas también de oportunidad en donde es más barato cubrir, y esto es, por ejemplo, empezando desde saber la métrica de mi valor en riesgo, ¿no? ¿Cuánto riesgo tengo yo si no cubro mi exposición? Si a lo mejor mi línea de crédito ofrecida por mi lender es de 100 millones de dólares y yo hago una disposición de 10 millones, yo cuánto estoy expuesto por estar descubierto de este riesgo cambiario. Y de ahí surge una pregunta muy interesante, que es también con qué instrumento me cubro, ¿no? ¿Cuál será el instrumento más adecuado para minimizar ese valor en riesgo, para neutralizar mi exposición? Y una vez que ya tengo definido cuál es el instrumento con el cual voy a cubrir esa exposición, viene otra de las preguntas que más conflictos también hemos visto que han causado, ¿no? Es con quién cierro la cobertura. Muchas veces la banca local, la banca mexicana, colombiana o peruana, ya está pues bastante estructurada y tiene, digamos, una aversión al riesgo por cierto tipo de empresas, ¿no? Dentro de ellas a veces también las fintechs, porque representan un más riesgo que una empresa que es parte de la economía real, y esto deriva en que esa aversión al riesgo pues le ofrezca ciertamente malas condiciones a veces en el momento de contratar estos hedge. Y como el siguiente reto sería, una vez que yo ya tengo la selección del instrumento, ya comparé con quién voy a cerrar mi cobertura, entonces también cómo yo puedo dar seguimiento a esta cobertura y no solamente se quede ahí el número hasta que llegue el vencimiento de la cobertura sin saber qué está pasando en el día a día, ¿no? Esto es bastante importante porque aquí podemos evitarnos muchos tipos de sorpresas dentro de estar bien monitoreada la cobertura, saber cómo va mi posición, qué tengo que hacer al vencimiento de esta posición y si es necesario aplicar una nueva estrategia cuando llega este vencimiento. Aquí también entra un punto muy importante dentro de lo que hemos platicado con muchos de nuestros clientes, de nuestros prospectos en estos tres países que mencionamos principalmente, porque hay una decisión clave en el momento en cuanto nosotros comenzamos a diseñar la cobertura. Empezamos con el cliente también o con los prospectos hablando sobre cuál es tu estructura legal hoy en día, porque a partir de esa estructura legal podemos también establecer alguna estrategia para que la ejecución de la cobertura sea más eficiente. ¿Y cómo esto hace más eficiente la cobertura? Por ejemplo, hemos visto normalmente las estructuras como el Cayman Sandwich, también estructuras donde, por ejemplo, en México hay entidades SOFOMS, SAPIs, operativas, que estas dependen a la vez de una holding. En Colombia también hemos visto el mismo mecanismo operativo, ¿no? Con una SAS en Colombia. En Perú últimamente también se han implementado mucho, por ejemplo, los fideicomisos, que también los fideicomisos existen, ¿no? En patrimonio autónomo aquí en Colombia o en México, ¿no? Los fiduciarios, pero ¿cómo saber cuál es la mejor alternativa? Hay veces en las que incluso el lender ya establece desde dónde tienes que hacer la cobertura, ¿no? Y esto es bien importante porque nosotros en el momento de diseñar la estrategia, si el fideicomiso es quien ejecuta la cobertura, a veces puede servir como una garantía mucho mejor para la contraparte y darte tal vez unas mejores condiciones, ¿no? Sin embargo, no implica que el operar la cobertura desde una SAS colombiana, desde una SAPI de México, no sea posible. Siempre nosotros también encaminamos a que esta estructura legal sea la más adecuada y la más óptima para el cliente,
y que a su vez esto le represente una ventaja con sus contrapartes, ¿no? Para que reciba mejores condiciones. Eh, otro punto bastante interesante que hemos notado y que hemos ayudado bastante es con qué contraparte yo voy a cerrar esta cobertura, ya un poco como con más de profundidad en este punto. La banca local, como comentaba, tiene cierta aversión al riesgo, impone condiciones más conservadoras para aprobar una línea de operación de derivados. Entonces, pues aquí, por ejemplo, con el marketplace desde Aglo, con estas más de 20 contrapartes que tenemos, ya vamos a actualizar esta diapositiva, pero tenemos condiciones más flexibles, ¿no? Tenemos líneas de crédito a lo mejor de un monto mayor, con una flexibilidad en plazo mucho mayor. Si la banca local a lo mejor solo ofrece un plazo para que tu cobertura la puedas contratar, por ejemplo, de cada 6 meses y renovarla igual cada 6, con nosotros podemos explorar esas posibilidades de ampliar los plazos. También poner estos llamados thresholds para que tú puedas conservar un poco más de liquidez. Y muy importante, algo que había mencionado Edgar en el inicio, justamente las fintechs, todas las industria tech hoy en día necesitan mantener ese efectivo circulando, operando en lo que realmente hace la fintech y no retenido en un margen inicial para poder abrir su posición de cobertura, ¿no? Esto es bastante interesante y muy importante para liberar justamente ese flujo de caja operativo y poder controlar un poco más esta liquidez, aprovechar mejor también la línea de crédito que tiene del lender. Y vamos a un tema bastante interesante aquí, que sería cómo, cómo elijo mi instrumento de cobertura. Y hay algo muy puntual aquí, porque en ocasiones, por ejemplo, el term sheet de los lenders ya te establece también esto depende mucho del lender, si también es muy adverso a las estrategias compuestas o a meter otro tipo de estructuras de cobertura. Hay lenders que ellos prefieren que tú tengas una cobertura, por ejemplo, con un forward o con un call a un strike determinado y así viene el term sheet, ¿no? Entonces, a veces las empresas creen que eso es una limitante, sin embargo, todavía hay mucho que hacer dentro de establecer, por ejemplo, cuál es el mejor instrumento a pesar de estar con esta restricción, cuál es el mejor plazo para un forward, cuál será el mejor strike para un forward. Y bueno, si es un poco más flexible el lender, aquí nosotros tenemos otro tipo de alternativas de estrategias que podemos utilizar. Algunas estrategias que tienen un costo inicial cero, algunas estrategias de spreads, por ejemplo, donde también no hay como, hay unas ciertas ventajas ahí, y ya unas combinaciones un poco más avanzadas, por así decirlo, de estrategias de cobertura. ¿Y cómo sabría yo cuál me beneficia más si yo tengo bastante flexibilidad? Hoy en día, como la plataforma que nosotros tenemos nos permite dar todas estas métricas del value at risk, del spec shortfall, de saber cuál es la cobertura, compararla, diferentes instrumentos y cuál es la que tiene el mejor performance en un determinado horizonte de tiempo y también con la volatilidad específica de cada moneda. Entonces, esto nos ayuda mucho a tener ya un filtro estadístico, un filtro ya con más datos duros y matemáticos sobre cuál sería el tipo de instrumento más adecuado para mí, para la fintech. Lo que hacemos mucho en Deaglo son trajes a la medida para cada uno de nuestros clientes, porque no para todos funciona el mismo instrumento, no para todos funcionan los mismos plazos, y esto es algo que detallamos bastante bien, ¿no? Incluso a algunos clientes les funciona bastante o siempre han hecho coberturas donde pagan algo, una prima inicial. Hay clientes quienes estos no les funcionan, ¿no? Entonces, aquí vemos todas las implicaciones que derivan de elegir cada uno de estos instrumentos. Eh, Nuestra plataforma, aquí por ejemplo, tenemos una forma de representación muy visual para saber y hacer un ranking
de cuál es el instrumento más conveniente. Este, por ejemplo, es un supuesto donde estamos evaluando una cobertura de dólares sol peruano por un monto de 4,5 millones de dólares. Aquí estamos viendo, por ejemplo, qué es lo que pasa si es un periodo de tiempo largo, ¿no? Aquí lo estamos evaluando al plazo de un año y estamos haciendo un ranking donde una estrategia de Participating Forward hoy en día está como la más eficiente por ese perfil que tiene esa compañía en específico, ¿no? Por ese plazo de un año, por ese monto en específico, por esa volatilidad de la moneda de sol peruano, que es lo que hoy en día más conviene. La plataforma lo evalúa y aquí, por ejemplo, estamos revisando, tenemos una estrategia de un collar que representa, por ejemplo, un costo cero, pero la estrategia de Participating Forward resulta ser más atractiva porque en el caso de los mejores, aquí estamos dividiendo los peores escenarios desde el P5 al P25 y los mejores escenarios en P75 y el P95. Lo que estamos haciendo es medir el performance de cada uno de los instrumentos. Al final tenemos, por ejemplo, un promedio de cuál será el resultado final. Sin embargo, aquí vemos que el Participating Forward, en cuanto a costos, por ejemplo, y también en cuanto a cómo está acotando el riesgo, es mejor, por ejemplo, que el collar, ¿no? Estamos obteniendo mejores niveles y aquí lo que hacemos es ir evaluando estos niveles de strikes, en dónde va a estar mi cobertura, cuál ya va a ser el instrumento definitivo que yo necesito. Y algo bien interesante que también es conocer si mi estrategia me va a pedir un margen, qué margen puedo estar arriesgando yo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo del el margen, la simulación de margen de este instrumento que les comentaba, 4,5 millones de dólares. Y vemos que en el caso del call es un instrumento que no representa pues nada de margen porque pagamos una prima upfront. Sin embargo, vemos que el forward es un instrumento que yo no dejo un pago de prima upfront, pero sin embargo, aquí si empezamos a ver cómo se comportarían los escenarios de margen, si la posición el sol peruano empieza a apreciarse más, vemos, por ejemplo, que nosotros aquí estaríamos en uno de los peores escenarios, arriesgando hasta el 3,97 o el 8,73% de todo mi monto nocional que estoy cubriendo, ¿no? Entonces, al final puede salir un poco más caro tal vez ese margen que pagar una prima upfront. Depende mucho también del perfil de riesgo de la entidad, de la fintech. En unos casos, cuando el margen no es algún problema, entonces sí, totalmente podemos optar también por estos instrumentos, ¿no? Como el costo cero o instrumentos donde podemos tener participación de mercado y aún tener un costo. Entonces, aquí, por ejemplo, algo de lo que estamos viendo, y que también Edgar lo comentó muy puntualmente y un punto clave es cuánto cuesta cubrirte hoy en cada país. Por ejemplo, en México vemos este costo bastante pues accesible. Sin embargo, aquí tenemos algunas comparaciones, pero esta frase también quería que la llevaran un poco en la mente, que sería que el costo de las coberturas no es estático. Siempre hay que monitorear justamente este costo, cuando se abren ventanas de oportunidad, cuando hay menor volatilidad y es mejor una opción, cuando los puntos forward son más baratos y es mejor justamente esos instrumentos, forwards o non-delivery forward. Y aquí tenemos una representación también, por ejemplo, de esta herramienta que nos da la plataforma en saber cuál es el mejor plazo de cobertura en el caso de cuando estábamos hablando de que el lender no es tan flexible, ¿no? Solamente me pide forwards, pero no me especifican un plazo. Entonces, la plataforma nos da la herramienta para evaluar aquí cuál es el mejor nivel, ¿no? Hoy, por ejemplo, en peso mexicano, con el tipo de cambio actual, que ya bajó de los 17 y estamos en los 16,95. Entonces, ¿cuál es el mejor plazo ahí? Es el plazo hoy de 9 meses, si la contratáramos hoy. Sin embargo, por ejemplo, cambia mucho esto para el sol peruano. En el sol peruano el plazo de 9 meses no me es efectivo, es más efectivo un plazo más largo, ¿no? Por ejemplo, de 5 años está con el mejor performance,
pero podemos optar por estos dos también, ¿no? Por la liquidez del mercado. Y en el caso del peso colombiano, miren ese contraste, ¿no? Hoy, ¿cuál es el mejor non-delivery forward? Los mejores hoy son los de corto plazo, ¿no? Porque tenemos menor carry de este lado. Entonces, todas estas herramientas son las que nos ayudan a la plataforma a parametrizar, ayudarles a ustedes para saber cuál es la mejor cobertura desde la estructura legal, desde el punto de vista de cuál es el mejor instrumento, la mejor contraparte también que nosotros podemos presentárselos, también podemos hacer ese onboarding mucho más fácil y al final descubrir esos ahorros, ¿no? En el costo que estábamos viendo de las coberturas. Creo que hoy por esta breve sesión es bastante enriquecedor lo que tenemos y continuaremos un poco más de sesiones por aquí, ¿no, Edgar? Claro que sí, César, muchas gracias. Sí, mira, justo las 6 de la tarde, Uh -huh. punto hora de México. Entonces, pues digo, para cerrar, a mí lo que me gustaría mencionar es cuál es el mejor momento para acercarse a Deaglo. Pues la verdad es que entre antes sea, es mucho mejor, ¿no? Si eres una empresa, una fintech que estás buscando deuda, te podemos acompañar, te podemos ayudar, te podemos presentar con nuestros partners de financiamiento, con nuestros partners que son fondos de crédito privado globales, con los que los podemos presentar. Podemos acompañarlos en estas conversaciones también con los fondos para que puedan lograr mejores condiciones. Muchas veces cuando ven que ya tienen un acompañamiento en cuanto a manejo de riesgos, pues pueden lograr mejores condiciones en esos term sheets. También si ya tienen los term sheets y están por empezar a utilizar estos recursos, podemos acelerar el proceso de onboarding, podemos ayudarlos a encontrar las mejores condiciones. En lugar de que sea un onboarding de 4, 5, 6 meses, podemos hacerlo de 1 a 2 y no únicamente con la banca local, sino buscar opciones offshore que puedan ofrecer mucho mejores condiciones. Y también si ya están si ya hacen coberturas, si ya utilizan este tipo de instrumentos, podemos hacerles un diagnóstico de FX gratuito en el cual podamos hacer un benchmark para que sepan exactamente qué condiciones les están ofreciendo sus contrapartes y estamos seguros que podemos encontrar espacios para eficiencia. Entonces, la verdad estamos abiertos a platicar con todo tipo de fintechs, con todo tipo de empresas y pues nada, darles las gracias por acompañarnos el día de hoy y pues, cualquier duda que tengan, tienen nuestros contactos, nos pueden buscar en LinkedIn, nos pueden mandar un correo, mi correo es em@deaglo.com, el de César es cc@deaglo.com y pues estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues recuerden, si están buscando deuda en dólares, podemos ayudarlos a que sea seguro y a que sea escalable.